¿Vale la pena trabajar con un modificador grande en exteriores? En el vídeo de hoy vamos a comparar la luz que nos da un Octa 4 de Profoto, un modificador grande y suave, con un reflector Magnum directo, un reflector muy eficiente pero muy duro. Vamos a ver si realmente hay alguna diferencia a la hora de trabajar en exteriores. La respuesta inmediata es que probablemente esto nos dará mucha mejor luz, pero en algunas situaciones os va a sorprender lo que podemos conseguir con esto. Vamos a ello. ¿Quieres aprender a iluminar en exteriores? Ahora tienes disponible de forma totalmente gratuita mi nuevo ebook sobre iluminación. En él te explico mi método de 5 pasos para crear imágenes espectaculares combinando luz ambiente y flash. ¡Descárgalo ya! Hola a todos, soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más con un vídeo sobre iluminación y fotografía. Hoy os voy a hablar de calidad de la luz, y la calidad de la luz es algo muy subjetivo, es decir, para cada uno de nosotros es algo diferente. Mucha gente piensa que la calidad de la luz es básicamente la estabilidad de color. Si tienes unos buenos flashes como Profoto, no hay diferencias de color en la temperatura de luz entre un disparo y otro, con lo cual cuando mezclas múltiples cabezas en un set, la iluminación toda ella tiene el mismo color, y eso es muy útil. Pero para mí la calidad de la luz va un poco más allá. La calidad de la luz para mí es una combinación de muchos factores. La temperatura de color es uno de ellos, pero también la suavidad que obtenemos en la transición de las sombras y la envolvencia que le podemos dar a nuestro sujeto. Todos estos factores, tanto como la tamización de la luz que obtenemos, son los que acaban afectando a lo que entendemos como calidad de luz. Y la calidad de luz, como digo, es muy subjetivo y para cada cual, o incluso para cada imagen, será diferente. Para empezar, la mayoría de fotógrafos creen que a la hora de iluminar y conseguir una buena calidad de la luz, lo que necesitamos es un modificador muy grande. Y eso es cierto en cierta medida, es decir, la calidad de la luz que vemos normalmente es aquella que es envolvente y suave, y para eso no hay nada mejor que un modificador grande como un Octa 4. Pero a veces, según el tipo de foto que estemos haciendo, podemos querer buscar más contraste en la piel, o tener un poco más de punch o crispy, como le llaman en inglés, en la piel de nuestro sujeto. Y para eso tenemos que recurrir a modificadores duros, es decir, modificadores que nos generen más contraste. Al final, la calidad de la luz, como veis, es totalmente subjetiva y depende de muchos factores. Lo que un modificador grande nos aporta es básicamente que la luz sea más envolvente y que las transiciones de las sombras sean más suaves. Pero tener en cuenta que la transición de las sombras se define principalmente por la distancia a la que tenemos el modificador, ya que lo que realmente le afecta es el tamaño aparente de la fuente de luz. Así que si nosotros ponemos un Octa 4 grande, pero lo ponemos a 4 o 5 metros de distancia de nuestro sujeto, las sombras ya no van a ser esas transiciones tan suaves que obtenemos cuando ponemos el Octa muy cerca del sujeto. Si por ejemplo lo que queremos es obtener una luz más estable por la inversa al cuadrado, tendremos que separar nuestro Octa del sujeto, y eso nos creará que las sombras se vayan endureciendo. Si todos estos conceptos de sombras duras y suaves y la inversa al cuadrado se os escapan un poco, podéis pasaros por jonhernandez.education, que es nuestra plataforma de formación online, donde tenéis cursos exclusivos, entre ellos un curso de las bases de la iluminación que os explica todos estos conceptos de forma muy entendible. Por otro lado, los modificadores duros están estigmatizados, la gente cree que no son buenos para retrato, pero la verdad es que podemos sacarles mucho rendimiento. La verdad es que la luz, la parte de luz que tenemos en una foto creada por un modificador duro, para mí es mejor que la que tenemos con un modificador suave, pero lo que no nos gusta nada son las transiciones de luces a sombras, es decir, aquellas transiciones tan marcadas que nos producen los modificadores duros. Si yo consigo una imagen donde consiga que la luz venga solo de un modificador duro pero que no haya sombras visibles, es decir, que las transiciones de sombras no sean visibles a cámaras, conseguiré eliminar ese efecto que no me gusta de la luz dura, pero mantendré esa parte de luz que sí que me gusta, que producen los modificadores pequeños. En definitiva, un modificador grande como un Octa 4 me va a dar una luz suave y envolvente y con transiciones, como digo, muy suaves siempre y cuando esté cerca de mi sujeto. Si empezamos a alejarlo, esa suavidad ya se va a ir perdiendo y nos vamos a parecer más a la luz que obtenemos con un modificador duro, porque el tamaño aparente va a ser más pequeño. A la vez, la envolvencia, que es una de las cosas que confunde más, parece que es muy diferente entre un modificador duro y un modificador suave, pero la realidad es que nosotros solo queremos enfocar, o iluminar, mejor dicho, la parte que tenemos en nuestra imagen. Es decir, que si yo quiero iluminar a mi sujeto desde 4 metros de distancia, disparando con un 90 milímetros equivalente, solo tengo que iluminar la parte que cubre mi sujeto en el frame, pero no me necesito iluminar el cielo ni el suelo en ángulos que no están ni en la cámara. Si pongo un Octa a una distancia mayor, esa apertura que me ofrece el tamaño del modificador va a hacer que pierda mucha luz en sitios donde no la necesito, mientras que poner una campana que me dé una cobertura más definida, más marcada, puede hacer que siga iluminando el 100% de mi sujeto o incluso de mi escena, pero que no pierda luz en sitios que no la necesito, de forma que hace de esto un modificador muchísimo más eficiente.
Eso no quiere decir para nada que un modificador grande sea inútil, ni mucho menos. De hecho, es mi luz favorita, pero siempre y cuando lo utilicemos muy cerca del sujeto para obtener esas transiciones de luces a sombras muy suaves y esa tamización de la luz tan espectacular. A la que alejamos el modificador de nuestro sujeto para hacer una foto de grupo o porque queremos una luz más estable, la diferencia con un modificador pequeño se reduce mucho. Y en cambio, la potencia que perdemos es muchísima, muy exagerada. Así que lo que vamos a hacer es hacer una prueba práctica con Karina, una modelo que me he traído hoy, y vamos a ver cómo da el resultado el trabajar con un Octa 4, con un Magnum, a diferentes distancias desde diferentes ángulos, y vamos a ver cuál es el más adecuado para cada situación. Vamos a ello. Bien, como os he comentado, hoy me he traído a Karina, una modelo ucraniana, pero que está afincada aquí en Barcelona, que es espectacular, tiene unos ojos increíbles, y vais a ver qué tal se maneja hoy. Y a la vez a Karina me la ha presentado Tony, uno de los miembros del canal de YouTube, uno de los seguidores en Journal of Education, que es un tío majísimo y que hoy me está haciendo de asistente, así que tenemos un equipo muy completo. Bien, lo primero que voy a hacer simplemente es hacer una foto como lo haría habitualmente un retrato de este tipo, un retrato más con un look tipo comercial. Entonces lo que voy a hacer es subexponer el fondo y iluminar a Karina con mi Octa. Lo que he hecho es ponerla en una sombra que tengo aquí de una palmera para que prácticamente toda la iluminación que ella tenga venga del Octa. Fijaros, el resultado viene a ser algo como esto. Da un pasito adelante, Karina, por favor. Eso es perfecto. Bien, como veis el resultado es genial, tengo un fondo saturado y subexpuesto y Karina resalta muchísimo, además como va de negro eso me da un contraste en la imagen muy interesante. Para iluminarle a ella lo que tengo es una luz suave y envolvente en un esquema Rembrandt muy clásico, pero como veis funciona a la perfección. Trabajo con el 45 1.2 de Olympus y tengo ese desenfoque precioso de las palmeras del fondo que le da un look muy atractivo a la imagen. Si hiciese la foto sin flash, como veis, Karina estaría tremendamente subexpuesta porque la tengo a la sombra de esa palmera. De esta forma puedo iluminarla únicamente con mi flash y conseguir que la única luz que le llegue a ella sea la que emito con el Octa. Evidentemente hay un pequeño relleno muy sutil que me da la luz ambiente sobre ella, pero lo demás está todo iluminado gracias al Octa. Bien, evidentemente a esta distancia, donde tengo el Octa apenas a un metro y medio de Karina, la luz que obtengo con él es súper envolvente y súper suave. Pero ¿qué sucedería si cambio el Octa por el Magnum, es decir, por un reflector mucho más duro? El resultado de la imagen va a cambiar, evidentemente. Vamos a verlo. Bien, la posición del Magnum es prácticamente la misma que tenía con el Octa. Evidentemente está un poco más bajito porque el Octa es más grande y su centro pues queda más arriba, pero en el ángulo es prácticamente el mismo. Y el resultado, fijaros que en la direccionalidad va a ser muy parecido. Lo primero que obtendremos es una ganancia en intensidad lumínica enorme, fijaros. Obviamente, Karina me queda tremendamente sobreexpuesta. Para compensar, lo que tengo que hacer es bajar un par de pasos la luz. La razón de esta ganancia lumínica os la he explicado antes. Básicamente el Octa nos pierde luz por su construcción, pero es que además concentramos la luz más iluminando totalmente a Karina, pero no iluminando ni el cielo ni partes del suelo que no están ni tan siquiera en mi encuadre, con lo cual los 500 vatios que nos da el Profoto B10 Plus están más concentrados y con lo cual obtenemos una ganancia lumínica importante. He corregido esos dos pasos y el resultado ahora sí que es correcto a nivel de exposición y es este. Bien, como podéis ver, la direccionalidad es muy parecida. Lo que realmente cambia son las transiciones de las sombras y cómo la luz es en la parte iluminada de la foto. Fijaros como si amplío la foto al 100% podemos ver las diferencias en las transiciones de sombras de forma más evidente. Si lo hacemos en una zona iluminada también podemos ver esa diferencia del tipo de luz que os decía, más tamizada en el caso del Octa y un poco más agresiva y contrastada en el caso del modificador duro, el Magnum. Evidentemente, entre estas dos imágenes no hay color. La foto hecha con el Octa tiene una luz mucho más atractiva y mucho más adecuada para el retrato que estamos haciendo. Pero dependiendo del tipo de situación en la que estuviésemos, podríamos necesitar trabajar con el Magnum. Si, por ejemplo, yo quiero un refresco mucho más rápido, pensar que con el Octa estaba trabajando a 9.5 y con el Magnum estoy a 7.5, con lo cual podría trabajar de una forma mucho más rápida. Pero por norma general, si mi tipo de foto es este, está clarísimo que iluminando desde ese ángulo, el Octa me da mejor luz, una calidad de luz más bonita. Voy a montar una iluminación, un esquema desde otro ángulo y veamos en ese caso las diferencias. Bien, fijaros, para este otro retrato, que voy a hacer un retrato mucho más cerrado de Karina, lo único que he hecho es acercarme. Sigo trabajando con el 45, que es un equivalente a un 90 milímetros. Y lo que he hecho es un esquema muy típico que hacemos en estudio, que es poner una luz dura justo detrás, en línea entre la modelo y la cámara y yo, es decir, totalmente recto a ella. El resultado con este esquema es este, fijaros. Un plano muy cerrado, mírame a cámara ahí, perfecto.
Como veis, el resultado es fantástico, tengo un retrato muy típico de estudio. Lo que consigo es, con ese fondo tan saturado y con tanto color, es resaltar a mi modelo gracias a esa iluminación tan frontal. El resultado es espectacular y, a pesar de utilizar una luz dura, prácticamente no tengo sombras. Tengo tan solo esa sombra bajo la barbilla, pero no molesta porque prácticamente ni se ve. Bien, vamos a ver qué sucede si cambiamos esto por el Octa. Voy a seguir manteniendo totalmente frontal y vamos a ver qué tal esto. Lo primero, voy a tener que compensar esos 2 pasos que hemos dicho antes que el Octa me pierde, con lo cual voy a subirle 2 pasos al flash. A ver, ahí perfecto. Y vamos a ver el resultado ahora. Bien, como podéis ver, he matizado tremendamente esa sombra bajo la barbilla al meter un modificador grande que está aún relativamente cerca a Karina. Pensar que ahora estoy alrededor de unos 2,5 metros, como mucho 3 metros de ella con la luz, con lo cual la diferencia entre uno y otro aún se nota en las sombras. Pero fijaros que para empezar he perdido mucho contraste en la piel, la luz es demasiado tamizada, quizá un poco plana incluso. Ese es uno de los problemas de trabajar con modificadores suave como los Octa, que me dan una luz más plana que los modificadores duros. Para esta foto, sin duda, yo me quedaría con el modificador duro. Prácticamente me daría una luz muy parecida en cuanto a envolvencia, porque no tengo ángulo y con lo cual no tengo sombras tan pronunciadas, pero consigo trabajar a menor potencia y tener más contraste en la piel. Al trabajar a menor potencia puedo crear un flujo de trabajo con la modelo más dinámico y no tengo que estar esperándome 2 segundos entre cada destello porque el flash está a máxima potencia. Bien, fijaros, vamos a hacer un tercer ejemplo. Para este caso lo que he hecho es poner el flash bastante lejos. No es una posición en la que lo utilizaría habitualmente. Estamos a unos 4,5 o 5 metros de distancia de Karina. Pero lo que quiero es una luz muy estable para que se perciba muy natural. Lo que quiero es un retrato con el fondo bastante reventado que va a parecer que ella simplemente esté iluminada por la luz natural, es decir, que esté rellenada. Fijaros, si no utilizo flash, el resultado es este. Karina, mírame aquí. Perfecto. Como veis, lo que he hecho en este caso es perder ese look tan comercial, sobreexponiendo un poco más el fondo. Ya no tengo ese fondo tan saturado que tenía antes cuando estaba disparando las primeras fotos. Pero a Karina le falta luz aún y así, es decir, tengo una exposición mucho mayor en el ambiente, pero aún y así a ella no le llega suficiente luz. Al añadir el flash, lo que voy a conseguir es que esa luz natural se mantenga, pero en lugar de ser tan plana iluminándola por todos lados por igual, va a tener una dominante en el lado izquierdo. Quiero seguir teniendo a Karina subexpuesta, con lo cual, teniendo el flash a esta distancia, tengo una luz muy estable, pero que me genera un poco de volumetría. Fijaros. Como veis, la foto sigue estando subexpuesta, pero si la comparamos con la luz natural sin flash, evidentemente hay una ganancia importante, y ese volumen que consigo iluminándola desde un lateral es más que bonito, más que atractivo. Si os fijáis, las sombras que tenemos en la cara de Karina ya no son tan suaves como antes, porque el tamaño aparente de nuestro modificador se ha hecho mucho más pequeño por la distancia a lo que lo tenemos. Vamos a cambiarlo por el Magnum y vemos si hay alguna diferencia. Voy a compensar los 2 pasos que habíamos comentado antes. Voy a bajarle 2 pasos al flash para compensar la potencia. Y vamos esta vez, Karina, mírame aquí con los ojos. Como veis, la foto es igualmente atractiva. De hecho, es incluso un poco más atractiva porque tenemos un contraste mayor en la piel que la hace más bonita. Las diferencias de las transiciones de sombra son mucho menores de las que teníamos cuando teníamos los modificadores mucho más cerca de Karina, porque la diferencia, como decía antes, al alejar el modificador, el tamaño aparente se parece un poco más. Bien, como veis, las diferencias entre modificadores se acentúan muchísimo cuando los acercamos a nuestro sujeto, pero cuando los alejamos se diluyen muchísimo, es decir, la diferencia ya no es tan grande. Por eso es importante saber cómo vamos a iluminar para tener las herramientas adecuadas. Pensar que habrá fotos que con un Octa no podéis hacer porque os va a faltar potencia por el ambiente que tengáis y la distancia a lo que queráis poner, así que tener una campana dura os puede solucionar ese problema con mucha facilidad. Yo siempre cuando viajo llevo mi Octa 4 como luz principal porque es la que más me gusta utilizar, porque
mi tipo de fotografía requiere de tener la luz cerca del sujeto para tener ese contraste de la inversa al cuadrado y esa envolvencia y luces suaves. Pero cuando no puedo utilizar eso, siempre llevo un beauty blanco plegable que ocupa muy poco espacio en la mochila por lo que pueda ser. Y en viajes como el que acabo de hacer en Nepal me ha salvado la vida, porque la posición en la que yo tenía desde esa escalera colgado en un acantilado con el Honey Hunter en la escalera de al lado no me permitía poner un Octa 4 a esa distancia, era imposible. Así que he tenido que poner un beauty blanco plegable y eso me ha hecho conseguir las fotos que he conseguido. Bueno, espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda, dejad un comentario por aquí debajo y si no, nos vemos por aquí o en johnhernandez.education.